¿Qué dijo? Vamos con el que estábamos tratando ayer, tan importante, lamentablemente importante, pero llama la atención de las autoridades y de la conciencia en general y de todos los que hacemos parte de este territorio. El de los ataques a la fuerza pública por parte de grupos armados al margen de la ley. FENALCO, Antioquia, a través de su directora ejecutiva María José Bernal Gaviria, también reprochó esos ataques. Aquí está. Desde FENALCO Antioquia condenamos categóricamente los ataques terroristas de los cuales la fuerza pública ha sido víctima en los últimos días y exigimos al gobierno nacional no solo que respalde la fuerza pública como pilar de la democracia y la institucionalidad del país, sino que también reevalúe la política de la paz total, que claramente es un fracaso total. La paz total es un fracaso total, dice María José Bernal. Y vamos a seguir hablando del tema enseguida con el gobernador de Antioquia, pero antes, Oscar Mario, que estas cosas nos inspiren. Enseguida mostramos estas imágenes. Vamos con nuestro patrocinio, me parece. La fábrica de la inspiración, la fábrica de todos, fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Lamentablemente todo lo que pasa en nuestro país tiene que llamarnos a la reflexión y empezamos con lo ocurrido en el Nogal, reflexionando. Claro que se señala, ¿cierto? Pero no olvidemos que tres dedos del año humano señalan hacia nosotros, o recordemos lo dicho en Jerusalén hace más de 2000 años. ¿Recuerdan? Habiendo salido de la Semana Santa y estando todavía de luto por la muerte del Papa Francisco. Si estás libre de pecado, lanza tu primera piedra. Todo esto debe inspirarnos. Bueno, esto debe invitarnos a reflexionar. Pero ¿cuál ha sido la reflexión del gobernador de Antioquia, Oscar Mario Correa? Oscar Mario Correa. Don Roger, pues la reacción del gobernador de Antioquia ha sido una postura que viene manifestando de tiempo atrás, no es de ahora, y menos con estos ataques que se han presentado en el país, que se han presentado en el departamento de Antioquia y que obviamente tienen preocupados al gobernador de Antioquia. Pues él ha manifestado, don Roger, que obviamente la paz total implementada por el gobierno de Gustavo Petro, por el gobierno nacional, ha sido un total fracaso. Dice él que en esa política de paz total del gobierno nacional, tras los incidentes y ataques contra la fuerza pública que han dejado varios uniformados muertos y heridos, pues ha manifestado que la paz no se negocia, que la paz se impone con seguridad, con justicia y con oportunidades sociales. Y hay que decir, don Roger, que en Antioquia, pues, o al menos el departamento ha sido escenario de al menos 15 ataques atribuidos al Clan del Golfo y a disidencias de las FARC, resultando en la muerte de 5 uniformados y más de 30 personas heridas. También hay que decir que uno de los incidentes más graves en el país ocurrió en el Guaviare, donde 6 soldados fueron asesinados y otro permanece desaparecido tras una emboscada perpetrada por las disidencias lideradas por alias Calarcá. Alias Calarcá, don Roger, que recordemos que fue capturado acá en el departamento de Antioquia en una caravana, que fue dejado en libertad simplemente porque hacía parte de todos esos temas negociadores que se venían dando con el gobierno nacional. Varios guerrilleros en esta caravana que estamos viendo en las imágenes, que fueron capturados, que fueron encontrados con altas sumas de dinero, con armamento, pero que fueron dejados en libertad porque hacían parte de esos diálogos que se venían adelantando precisamente dentro de esa estructura de paz total del gobierno nacional, y que como estaban en esos diálogos, pues tenían hasta el momento como ese salvamento para poder estar en libertad. Escuchemos al gobernador de Antioquia precisamente hablando sobre este tema. Principal de esa disidencia de las FARC, que se ha embarcado de tiempo atrás en un proceso de negociación con el gobierno nacional, pero más allá de eso es de nuevo importante destacar lo que se hubiera podido evitar si ese operativo tan potente que hizo el ejército
en el norte del Valle de Aburrá a mediados del año pasado se hubiese mantenido en firme. Prácticamente toda su estructura criminal hubiese quedado desmantelada, porque allí no solamente se capturó en flagrancia a él, a su compañera sentimental que delinque precisamente en el Guaviare, alias Erika, sino también a alias Ramiro, cabecilla del Frente 18 de Disidencias FARC en Antioquia, alias Chiru, cabecilla de Disidencias FARC Frente 36, así que nos hubiésemos ahorrado muchísimo dolor y el gobierno nacional, gracias a las tropas del ejército, hubiese podido anotarse un éxito muy rotundo, como en efecto así fue, pero después fue borrado por la contemporización que tiene el gobierno nacional con todas las estructuras criminales. Y aquí tenemos los resultados y las consecuencias. Pues arrodillar a la fuerza pública y a todos los colombianos ante el crimen pensando en que así se consolida la paz. Y la paz no se consolida negociando, la paz se impone con seguridad, con justicia y con oportunidades sociales. ¿Pero quién está contemporizando quién es? ¿El gobierno? El gobierno, claro. El gobierno que busca tratamiento de angelitos para criminales de distinta pelambre, como si no estuvieran detrás de un solo propósito, que es el de enriquecerse, capturar las rentas ilícitas del narcotráfico, de la extorsión, del secuestro, y el gobierno todavía cree que hay unos que tienen un proyecto de rebeldía o de contrainsurgencia como el Clan del Golfo, desconociendo el terror y la violencia que generan en distintos rincones del país. Gobernador, recibí por los medios, como cualquier ciudadano colombiano, pero mucho dolor porque inmediatamente recuerda uno ese suceso de mediados del año pasado, donde vuelvo y repito, donde el gobierno no se hubiera atravesado en su contemporización con el crimen, toda esa estructura criminal hubiera quedado desmantelada. Bueno, ahí está el gobernador de Antioquia, don Roger, hablando precisamente sobre ese operativo realizado por el ejército, donde toda esta cúpula pues, fue detenida y posteriormente fue dejada en libertad por todo ese contexto que ya les hemos comentado, de la paz total, de las negociaciones, y que por eso, pues, obviamente quedan en libertad, don Roger. Sí, señor. Hablando de paz total y de comentario que ha hecho María José Bernal, la directora ejecutiva del FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes, pienso en esa expresión final de ella, hablar de la paz total, que ha sido un fracaso. Me han dicho que María José Bernal aspirará a la Cámara de Representantes, al Congreso de la República, creo que a la Cámara específicamente, en las elecciones legislativas de marzo del año entrante. Entonces, empiezo a ver que ese discurso es muy típico y se va a poner de moda. No, mejor dicho, ¿cuál que se va a poner de moda? Está de moda el que usted quiera ganar elecciones señalando por un lado o señalando por el otro. Y una forma para ganar rédito aquí en Antioquia es estar en contra del gobierno de Petro, estar en contra de Petro y estar en contra del proceso de paz total. Entonces, veo a María José que defiende los intereses de los comerciantes más que la Cámara de Comercio de Medellín, según nos lo contaba la semana pasada Iván Darío Pasos, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Comuna 5 Castilla. Pero veo que a veces trasciende el tema de la competencia, o sea, los intereses de los comerciantes. Y aquí siento, esto es una opinión, debía haberlo dicho al principio, siento que si es cierto que va a aspirar a la Cámara de Representantes, ya está afilando la narrativa, que es esa, la de ir en contra. Y esto se me ocurre, Javier, porque es que acabo de recibir por aquí un mensaje de alguien, pero no tengo el nombre, a él no le gusta, me escribe siempre, y no le gusta que me digan su nombre, pero que me muestra un post de Sergio Fajardo Valderrama, quien va a aspirar a la presidencia de la República nuevamente. Y es un video en el que dice, mientras la discusión política se centra en quién es más HP, que es uno de los tantos elementos que se utilizan en esta polarización nuestra, ese es uno. Nosotros recorremos todo el país escuchando a la gente agotada de la división.
cansada del miedo y la rabia. Y dice Sergio Fajardo, se puede. Y como hemos venido aquí analizando el tema con algunos politólogos, es posible que la gente sí esté cansada con esos extremos, con esa utilización precisamente de narrativas para atacar un extremo o el otro. Y en el centro, calladitos. Bueno, entonces es posible, nos lo decía Luis Fernando Ledesma, recuerdo politólogo, se nos adelantó hace mucho tiempo decir, estas elecciones de 2026 van a ser del centro, porque la gente está cansada de los extremos, como dice Sergio Fajardo Valderrama. Entonces, todo esto es para que nosotros simplemente tengamos elementos de juicio. ¿A quién vemos? ¿A quién escuchamos? ¿Qué es lo que dice? Y no lo traguemos entero. Vamos a discernir y decir, me gusta o no me gusta, por tales razones, no porque simplemente nos toque el corazón, peor, las pasiones, Javier. Sí, señor. Complicado el tema, don Roger. Yo también estaba pendiente como de la misma inquietud suya, porque yo la veía a ella muy ceñida como a su papel gremial, pero últimamente se ha metido en otros temas que si bien son de interés para los comerciantes, porque el tema de la seguridad es de mucho interés para todos los comerciantes, sí deja ver un poco ese tufillo de aspiración al Congreso o a la Cámara, como usted lo dice. Me vengo a declarar con esa noticia y como usted ahora entiendo las cosas. Ahora sé por qué. Sí, ahora simplemente en este momento. Ahora ya tiene todos el derecho a aspirar, ¿no? Y a opinar. No, claro, no. Es que nadie está negando eso. Artículo 40 de nuestra Constitución Política de Colombia, el derecho fundamental a elegir y ser elegido, no qué tal. No se trata de eso. Lo que estoy diciendo es, o sea, que nos guste o no nos guste, ni cinco. O sea, que aspire todo el que pueda y quiera y pueda. Bien importante, pero ojalá sea realmente pensando en el interés general, principio básico para la política y los políticos. Piensen en el bien de todos. No, y si lo hace pensando en el interés, digamos, primero del nicho de los comerciantes, que son muchísimos, bienvenida sea, pero especialmente de los colombianos en general. No, es simplemente pensando en el cuento de construir cultura política, que yo tomo estos pretextos, si se quiere, para invitar a la gente a que mire quiénes aspiran, cuáles son sus posturas y que disciernan, que analicen. Pero bienvenida a la contienda política. Como dice popularmente Javier Arboleda, dentro de muy poquito empezamos a ver a los patos lanzándose al agua, patos al agua. Bueno, vamos a hacer enseguida, vamos a hacer un corte para mensajes, para hacer una invitación a avances, para que ustedes vean de lo que hemos hablado y de lo que vamos a hablar. Y vamos con nuestro primer invitado, que ya lo anuncié desde un principio, que tiene que ver con ese tema con el cual empezamos nosotros, la discriminación y los hostigamientos, además, no solamente discriminación, es hostigamiento que está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.